Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas tardes. Día oscuro, negro y aciago en nuestra comunidad foral. Hoy tenemos que hablar de los detalles que rodean a la muerte por estrangulamiento de una vecina de Burlada de 48 años de edad a manos de su pareja, José Nieto. Hablamos de Blanca Marqués Andrés, un caso que ha conmocionado a todo el país y, por supuesto, a quienes más cerca estamos de esta familia. Un tema que hoy abordamos en nuestra tertulia con ayuda de nuestros habituales colaboradores. Están viendo imágenes del río donde los bomberos buscan a esta persona desaparecida desde el pasado sábado, y la última hora apunta a que la jueza de violencia de género imputa un delito de homicidio a esta persona, el presunto homicida que acabó con la vida de su pareja Blanca Esther Marqués Andrés. Es el tema del día, desafortunadamente, en nuestra comunidad. Se han sucedido concentraciones de repulsa y de rechazo absoluto a esta lacra social. Centramos hoy nuestra mirada en este crimen en Navarra. También, por supuesto, vamos a conocer algo más de los entresijos de esta cuestión de Estado, como es la violencia de género o la violencia machista, esa dura batalla por la igualdad. ¿Qué resultados está cosechando? Campañas de prevención, todo lo que concierne a la violencia contra la mujer. Lo vamos a abordar con la miembro de la Plataforma contra la Violencia Sexista, la abogada Teresa Zabalegui, en una tarde en la que también vamos a centrarnos en otras cuestiones que no tienen que ver con y que tienen que ver con la salud. Ya saben, una sección habitual dentro de nuestro programa, la epidemia de gripe en Navarra, cómo evitarla y consejos para superarla en menor tiempo. Son los temas del día. Comenzamos. Abrimos ya nuestra mesa de debate, de análisis en esta ocasión, con ayuda de Jorge Aguirre, Jesús Barcos, María García Barberena y Teresa Aez. Jesús, ¿qué tal estás? Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Jorge, perdón, que he cambiado el nombre. Disculpa, Jorge. Gracias, feliz año en Igualmente. esta jornada luctuosa, desde luego, en Navarra, ¿no? Jornada negra. Así es. Jesús Barcos, ahora sí que cambió los nombres. ¿Qué tal, Jesús? Buenas Bienvenido. tardes. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. También feliz 2017. Igualmente. Teresa Aez, ¿cómo estás, Tere? Bienvenida, muy buenas tardes. Pues buenas tardes, no muy bien, la verdad, no voy a mentir, estoy un poco afectada, la verdad, con el tema, espero poder estar tranquila hoy y bueno, eso, es un día duro. Bueno, Teresa Aez, que conocía personalmente además a la víctima desde hace mucho tiempo, una mujer que, como vienen sabiendo ustedes, seguramente es administrativa, una mujer viajera que tenía esta pareja desde hace año y medio y que ha acabado su vida de esta trágica manera. María García, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, la conmoción, la incertidumbre, la incredulidad, pocos son los objetivos que se nos ocurren ya para abordar este asunto. ¿Quién era esta mujer, Tere? Tú la conoces, la conocías desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo era Blanca Esther Marqués y en qué circunstancias desarrollaba su vida? Bueno, la conocía yo como prácticamente todo Burlada, porque una mujer, diríamos, como cualquier mujer que hace una vida normal en su pueblo, muy activa, una mujer aparte con muchas ganas de vivir, que le gustaba hacer muchas cosas, viajar, moverse, danzas, un montón de cuestiones, ¿no?, que a ella le gustaban, y por lo tanto, como diríamos, una mujer como otra cualquiera, con su trabajo, con su independencia económica y con su vida de aficiones y de ocios. Jorge, ¿cómo te acercas a este crimen, a este homicidio? Según hemos podido conocer, así se ha calificado por parte de la jueza de violencia de género. ¿Qué sensaciones nos provoca esta situación después, al parecer, de un episodio de discusión doméstica que acaba en muerte? Bueno, la verdad es que la forma de acercarte es muy dura, ¿no? Es decir, oyes esta noticia y por lo pronto ya sientes un vuelco en el cuerpo, ¿no? Es decir, ¿qué ha pasado para que un hombre, no sabemos en qué circunstancias, llegue a cometer un crimen de este cariz, ¿no? La verdad es que desde el momento en el que conoces la noticia, pues quedas impactado y tratas de
pues de ver y analizar qué puede ser, y no hay una explicación a estos hechos, ¿no? A que una discusión familiar terminen de esta manera, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido episodios de discusión en la pareja y evidentemente no ves que haya una explicación y que, que tenga una aparente lógica, ¿no? Y por lo tanto desconcertado y sobre todo de verlo que estos episodios pasan tan cerca, ¿no? Que muchas veces nos da la sensación de que son cosas que pasan en otros sitios y que puedes estar alejado, pero que no tiene no depende ni de clase social, ni de estudios, ni, como decía Tere, ni de capacidad económica, y no tiene ninguna explicación, ¿no? Siguiendo el caso, Jesús, también como periodista, ¿no? ¿Cómo ves el tratamiento también a esta información desde que se conociera ayer al mediodía, después de que la persona que acabó con la vida de su pareja precisamente contara ante la policía los hechos? ¿Cómo has seguido informativamente el caso, Jesús? Bueno, primero desde los medios de comunicación tradicionales creo que hay una conciencia cada vez más clara de que esto es inadmisible de todo punto, y estoy con Jorge en el impacto, ¿no? en el primer impacto que provoca en la opinión pública, y con eso creo que los medios han sabido, por un lado, poner el punto sobre las íes, enfocar bien la información y no caer en un sensacionalismo, cosa que, bueno, pues me parece que es de subrayar. Y a partir de ahí, es verdad, y lo veníamos comentando antes de entrar en el estudio, las redes sociales te plantean la posibilidad de ir un poquito más allá y dar más relieve. Yo en este caso no conocía ni a la víctima ni al autor confeso de este homicidio, pero sí que te permite entrar en bueno, pues una serie de fotografías que provocan inquietud, ¿no? Provocan inquietud porque aparentemente reflejan una pareja normal. Y a partir de ahí viene la reflexión de, bueno, lo mal canalizada que tiene una parte de la población de los hombres, ¿no? Lo mal canalizada que tiene o la sexualidad o la convivencia entre hombres y mujeres, o conceptos democráticos del respeto, la escucha, la tolerancia y la canalización también de una discusión, de una discrepancia, para llegar a ese punto en cuestión de minutos, ¿no? Y a partir de ahí ser capaz también de tratar de, cuando han pasado unas horas, de esconder el cuerpo o arrojarlo de esa manera que yo creo que le añade todavía, pues eso, mayor dolor a los familiares, a los allegados, a los que pues, de alguna manera también me gustaría trasladar mi pésame. Bueno, se han sucedido desde luego las condenas en las instituciones, Parlamento de Navarra, Gobierno de Navarra, también en el Ayuntamiento de Pamplona, esta tarde en el Ayuntamiento y en las proximidades del Ayuntamiento de Burlada. Son reacciones múltiples, institucionales, sociales, pero ¿es suficiente la repulsa social? ¿Sirve de algo? Pues supongo que es la pregunta que nos hacemos todos cuando pasan estos casos que nos dejan, que nos impactan, uno por la cercanía, pues porque el ser humano somos así, cuanto más cerca estamos de algo nos llega más, y luego por el caso que nos deja muy bloqueados, al menos a mí y yo creo que a todas las mujeres, con una sensación de vulnerabilidad, que no lo voy a decir, eso es. indefensión, porque, bueno, siempre parece que tenemos excusas. El caso de Almería del otro día en Huelca, bueno, pues un hombre que era un violento, aunque con esta pareja no lo había sido, con las anteriores, o una mujer que está en una circunstancia económica en la que quizás mantiene demasiado esa relación, no es capaz de salir de ella. Aquí es un caso en el que, bueno, visto y no visto, un hombre asesina comete un homicidio con una mujer. Es evidente que desde las instituciones no estamos trabajando, por mucho que se haga, no se está llegando, no se está haciendo en la línea correcta, o tenemos que cambiar mucho el prisma, porque estos casos están aumentando. En general la violencia está aumentando y la gente joven está aumentando en vez de disminuyendo. Entonces algo estamos haciendo muy mal, algo no estamos enfocándolo de la forma correcta para acabar con esta lacra social. Tere. Sí, quería comentar, porque antes he sido muy breve y un poco adrede, y he dicho precisamente por eso esas palabras, ¿no? Que era una mujer normal, como otra cualquiera, que tenía independencia y que llevaba una vida normal, porque esto es una importante reflexión, que quizás otros casos no nos ponen en esta situación, pero sí, que estamos hablando efectivamente de un algo, el tema del machismo, cómo implica que cualquier mujer
puede vivir esta situación. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, o sea, es decir, no estamos hablando de algo, es decir, no es un tema, diríamos, de extrafueras, no. Esto supone que hay un sistema, lo que nosotros llamamos el sistema patriarcal, que está todavía, vamos, que hace transversalmente en nuestra sociedad una forma de pensamiento y una forma de trabajo, y como tú bien decías, Jesús, a mí me parece muy importante el tema de los hombres. Yo creo que es un asunto que hemos trabajado muy poco, yo creo que, perdón, que yo lo siento, pero igual estoy un poco así, pero en el tema de las violencias machistas, para mí hay dos cuestiones que hemos trabajado muy poco. No es el caso de esta vez, pero que es todo el tema de la violencia sexual, que ha quedado fuera de todos los análisis y de las respuestas, y el tema de cómo trabajar con los hombres. ¿Qué tienen que hacer los hombres ante esto? Porque no pueden estar al margen, al revés. Tienen que hacer toda una reflexión, ¿no?, de qué está pasando, es decir, de que una educación machista puede hacer que una persona, por el hecho de ser hombre en este caso, considere que puede hacer una actuación de este tipo, llegar a asesinar a una persona sencillamente porque no tengo ni idea de lo que ocurriría en este caso, pero sencillamente porque me lleva a la contraria o me dice que no, o el viaje no sé qué, no tengo ni idea, pero es esto, ¿no?, el tema. Es decir, ahí hay que hacer todo un trabajo de realmente, es decir, qué son las relaciones de igualdad entre las personas, qué son los buenos tratos entre las personas, cómo debemos de hacer el respeto, ¿no?, entre hombres y mujeres, y esto efectivamente, esto tiene que ser tenemos que empezar desde muy pequeños y pequeñas. ¿Y por qué digo esto? Y perdonar, porque igual nos puede dar la sensación ahora que no estamos haciendo nada. Yo quiero decir que hemos hecho mucho. Hemos hecho mucho. Hace 30 años este tema no hubiera sido ni motivo de este programa, no hubiera pasado nada de todo esto, no hubiera habido esta conmoción social. Hemos conseguido mucho, pero es verdad que tenemos que tener claro también que estamos haciendo inversión a futuro en muchas de estas cosas. Todo no lo podemos remediar, pero a futuro sí. Es decir, el tema de la educación de la gente joven, ¿no? Es decir, cómo, y no soltar, o sea, no quitar ni un duro a eso, dedicarle los esfuerzos necesarios. Pero hay un compromiso, perdón, se considera así, ¿no?, una cuestión de Estado, una cuestión social de primer orden. Existe una ley de violencia de género, muchos compromisos, muchas manifestaciones de apoyo y de repulsa, de apoyo a las mujeres y de repulsa a aquellas personas que cometen estas atrocidades, pero verdaderamente tampoco cambia tanto la situación en números, en personas que desaparecen por esta causa en España. No, la verdad es que el número de víctimas de El año pasado violencia... 39 mujeres murieron a manos de sus parejas. Depende del análisis. Según el feminicidio.net, que es el que manejamos muchísimas personas y asociaciones, 106, entre mujeres, niños y niñas. Sí. Decía que, bueno, que año a año vemos que el número de víctimas de violencia machista o violencia de género no disminuye, ¿no? Y algo, como decía María, algo no estamos haciendo bien. Yo creo que la clave está en la educación, como decía Tere, en una inversión a futuro en este tema, ¿no?, en la educación. Yo, pues la verdad es que estos días, dándole vueltas al tema, he echado la vista atrás y recuerdo cuando se aprobó cuando se metió en el currículum escolar la educación para la ciudadanía, que desapareció del currículum de un día para otro cuando llegó el gobierno del PP, y no hemos hecho causa bellis de este tema, ¿no? Y revisando el manual de educación para la ciudadanía, pues ves que se habla de todos estos temas, ¿no? Del respeto, de la relación entre hombres y mujeres, de cómo vivir la sexualidad, como decía Jesús. Y yo creo que es fundamental que los niños, tanto en nuestras casas, reciban ese tipo de educación, y los que somos padres y tenemos niños pequeños lo inculquemos a nuestros hijos y a nuestras hijas, pero también en los centros, ¿no? Y todo el tema de saber expresar los sentimientos, saber cómo relacionarte con personas de diferente sexo, y cómo relacionar el tema cómo reconocer el tema de la violencia machista o la violencia de género desde edades tempranas, pues es fundamental. Y también, bueno, recalcar que a todas aquellas mujeres que son víctimas de malos tratos y tal, pues que denuncien, que la importancia de la denuncia, aunque en algunos casos será muy difícil, pero la importancia de las denuncias, tanto de las víctimas como de familiares y amigos, que detecten cualquier tipo o indicio de violencia, que no lo oculten, para poner los remedios lo antes posible, ¿no? Hoy son muchas las voces que en Navarra y fuera de Navarra hablan de este trágico suceso en nuestra comunidad. Cristina del Valle es cantante, es músico y forma parte de la plataforma de mujeres artistas, es la presidenta de esta plataforma y hoy está con nosotros. ¿Qué tal, Cristina? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Conversamos hoy en una tertulia, Cristina, con personas conocidas, algunas de ellas por ti, como es el caso de Tere Sáez, parlamentaria, también con Jesús Barcos, periodista, María García, es política, y también con Jorge Aguirre. Cristina, bienvenida a nuestro programa. Eres una mujer muy cercana a Navarra y entiendo que también te golpea el corazón esta muerte, ¿verdad? Bueno, por supuesto. O sea, cada vez que, como decimos todas desde el movimiento feminista, cada vez que tocan a una, nos tocan a todas, ¿no? Cada vez que una mujer es violentada, torturada, abusada o asesinada, lo están haciendo contra todas, porque el único motivo es ser mujer, ¿no? Entonces, bueno, creo que es el ataque contra todas, no solo en este país, sino en el mundo entero. Llevamos ya 4 mujeres asesinadas en lo que va de año y estamos viendo solamente la cara mínima de lo que ocurre en este país, ya que la mayoría de las mujeres efectivamente no denuncian, y eso es un tema en el que hay que hacer muchísimo hincapié. O sea, la denuncia en muchos casos es un coste para la vida de las mujeres. Hay que pensar que cuando una mujer denuncia, en muchos casos sigue conviviendo con el maltratador, esa denuncia llega al hogar, y como muchas mujeres, quienes hemos trabajado con mujeres y quienes hemos vivido esa realidad, sabemos cuando el maltratador coge ese papel y te dice: como me denuncies te mato, obviamente es absolutamente comprensible que muchas mujeres no denuncien. Y mucho más cuando tú vas a una comisaría y todavía la falta o el recorte de presupuestario para el personal, para la formación y para un montón de cosas en este ámbito, que debería de ser una prioridad de Estado. Cuando te encuentras con personal, como nos hemos encontrado muchas de nosotras acompañando a mujeres, o cuando éramos niñas con nuestras madres, cuando la policía no te reconoce, cuando la policía no te escucha, cuando no eres creíble, cuando la sociedad sigue sin escuchar a las mujeres, evidentemente denunciar no solo te pone en riesgo, sino que en muchos casos se convierte en una doble victimización, en un doble dolor para las mujeres. Por lo tanto, este es un delito público, tiene que estar condenado públicamente, y además lo tienen que denunciar los vecinos, las familias, el entorno, porque muchas veces la mujer está atada de pies y manos, está sufriendo un síndrome que todos sabemos y los expertos que hay ahí lo saben, que se llama el síndrome de indefensión aprendida, que significa que el tiempo de convivencia con la violencia de alguien con quien tú has establecido una relación afectiva, no es un extraño que te agrede en la calle. Esa situación provoca un síndrome psicológico, un daño psicológico, un síndrome que se llama el síndrome de indefensión aprendida, que se compara con el síndrome de Estocolmo, que en resumen lo que hace es que la víctima suspende todo juicio crítico hacia su agresor. Acepta la situación, en definitiva, exactamente, ¿no? autoinculpando. Por lo tanto, no podemos pedir a las mujeres víctimas que además sean sus abogadas, evalúen el nivel de peligrosidad, sean sus psicólogas y se resuelvan la situación. Tiene que ser la sociedad. Este es un problema que la sociedad causa a las mujeres, no un problema de las mujeres. Cristina, ley de violencia de género, nos remontamos hasta el año 2004. ¿Qué valoración se puede hacer y cómo mirar hacia adelante en favor de la igualdad entre mujeres y hombres con el fin de evitar estas muertes? Mira, la ley fue una conquista fundamental del movimiento de mujeres de este país. Una ley que ha sido observada a nivel internacional porque fue pionera en el mundo y en Europa, porque no existía ninguna otra ley. Fue una ley hecha y compartida entre la clase política y la sociedad civil. Y fue una ley, en su momento, una excelente ley. El problema de las leyes es que las leyes no cambian las conductas, no las modifican, pero sí generan lógicamente y mandan un mensaje social clarísimo. Pero además el problema de la ley no es la ley, que la ley está muy bien hecha, todo por supuesto es mejorable. El problema es la aplicación de la misma. Y pongo un ejemplo. Si un juez, que en último caso tiene la potestad de aplicar una norma y de pronto es un señor que es un machista, un misógino o un maltratador, ¿cómo va a sancionar o cómo va a condenar, como en muchos casos hemos visto, a mujeres que han sido agredidas y le dicen es que usted lo provocó, o la jueza que a una mujer violada le dijo, usted es que no habrá cerrado suficientemente bien las piernas? Es decir, que la ley, el problema que tiene la ley es precisamente la interpretación de la misma, y que la interpretación en muchos casos pasa por la ideología. Y en muchos casos, en el caso del asesinato, ustedes recordarán a Ana Orantes, la mujer que fue quemada viva en Granada hace ya varios años, después de que un juez los obligara a la víctima, a Ana, que salió en un programa de televisión pidiendo ayuda y anunciando esa crónica de muerte anunciada que era que la iban a matar, el juez luego dijo a sus hijos, es que me daba mucha pena
condenar a un hombre a no poder vivir con su mujer porque él estaba tan enamorado. Es decir, ¿qué hacemos cuando los jueces son cómplices de ese tipo de situaciones? ¿Por qué? Tomamos buena cuenta, por supuesto, ¿no?, de situaciones de esta naturaleza. Hoy, precisamente, hace pocos minutos hemos sabido que se considera un delito de homicidio y no de asesinato el caso de aquí, ¿no?, de Burlada y Arre. Cristina del Valle, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a seguir aquí con nuestra tertulia. Gracias de verdad. El saludo de todos los invitados, muy especialmente de Tere Sáez, que es una mujer que también... Por supuesto, una compañera y hermana querida y admirada. Así es. Gracias. Lo mismo. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, lucha incansable, como decíamos, mujeres que mueren a manos de sus maridos o de sus parejas. Valores que están en la sociedad. Hombres en situación privilegiada, mujeres en situación de opresión u oprimidas. Pues parece que no, ¿no? Es decir, parece que estamos en una sociedad en la que no, en la que tendemos cada vez más a la igualdad, aunque todavía hay desigualdades evidentes, como puede ser la brecha salarial, bueno, que están marcando esa desigualdad, pero con las que se va trabajando y contra las que se va trabajando y que yo creo que se va avanzando en igualdad. Lo que pasa es que luego te encuentras con esta dura realidad que hace ver que pues, esa igualdad no es real porque hay una parte de la sociedad que puede hacer uso y abuso de la fuerza contra la otra parte de la sociedad y además en una relación, la más dura de todas, que es la sentimental. Y yo volviendo antes a lo que decía también Jesús un poco, a mí me preocupa mucho en la gente joven y en cómo se están manejando en las redes sociales, porque no sé si es por la falta de contacto o exactamente por qué, no tengo ni idea, porque además no soy experta en este tema, pero sí que está pasando algo que lo vemos todos, que es que las mujeres o las chicas, porque son muy jóvenes, se dejan dominar, asumen unas conductas dominantes, que además son, bueno, pues desde mi juicio, maltrato, ¿no? Que tu pareja te diga que te puedes poner o que no, que esté celoso, que te deje salir, que no te deje salir. Algo que nosotros con 20 años, yo cuando tenía 20 años, eso no lo hubiésemos tolerado. Mis amigas me hubiesen dicho, oye, ese tío qué, ¿no? Y ahora prácticamente les gusta, o sea, son conductas que si no las tienen, pues les parece que no le quieren suficiente. Entonces, a mí me alarma muchísimo que vaya hacia allá la juventud. El silencio, ¿no?, del que hablaba también Cristina del Valle, pero en este caso, por ejemplo, ¿no?, todo parecía indicar que la normalidad imperaba en esta pareja, que quizá los conocidos tampoco podían sospechar de un desenlace trágico como este, Tere. Es posible, es decir, no parece que nadie está diciendo, uy, ya me parecía, no, bueno, nunca se sabe, más que ella es la que desgraciadamente sabe lo que ha habido aquí, pero lo que no veamos no quiere decir que no exista, ¿no? Por eso yo estoy insistiendo todo el rato en que esto es algo, es decir, que responde a las situaciones muy cotidianas. Efectivamente, y afortunadamente los asesinatos no son el día a día, pero lo que es las diferentes manifestaciones de violencias machistas y de despreciación y desvalorización hacia las mujeres son muy cotidianas. Yo siento ahí comentar, es decir, que una cosa es que llevamos años trabajando hacia la igualdad, pero desde luego que todavía vivimos una sociedad que desde luego no nos trata por igual, es evidente, y que por lo tanto, si a la persona, diríamos en este caso, un hombre que esté educado machistamente, me refiero, porque hay hombres que no son machistas ya, y esto es importante recalcarlo, porque han hecho un esfuerzo, ¿no?, para salir, lo mismo que hemos hecho las mujeres, para darnos cuenta de qué estaba sucediendo y querer salir de esa situación, porque esto no ha sido mirando al cielo, ha sido porque ha habido todo un trabajo, ¿no?, es decir, desmontemos este tipo de planteamientos en la sociedad, cambiémoslos y vayamos hacia la igualdad. Y en esto, afortunadamente, y por eso insisto tanto, hay hombres que ya están también en ese camino, ¿no? Pero quiero decirte, claro, si vivimos un mundo donde todavía no solamente la brecha salarial o ese tipo de cuestiones, sino decir, donde se te sigue diciendo, por ejemplo, que el valor fundamental en tu vida y lo que tiene fuerza es encontrar la media naranja, que si la encuentras y te desaparece esa media naranja, tu vida se ha acabado, es normal que haya personas que reaccionen haciendo este tipo de cosas. O sea, decir, se me va la media naranja, horror, mi vida no vuelve a tener sentido. Por lo tanto, consiento o actúo. O sea, digo esto porque hay tantos temas que hay que poner aquí en valor. O sea, el tema del amor es un tema fundamental. Y digo, nos acercamos a las fechas y yo he dicho antes, y lo vuelvo a insistir, el trabajo con hombres es fundamental. Algo, yo quiero decir, en diferencia a lo que ha dicho Cristina, la ley estatal tiene verdaderas en este momento lagunas importantes, porque hace referencia solamente a las violencias que donde ha habido una relación, este caso entra, es verdad,
Pero, por ejemplo, Nagore Laffage no hubiera entrado nunca en ese caso y miles de las situaciones que se viven. Sin embargo, en Navarra hay una muy buena ley desde el punto de vista del concepto y de cómo está planteada. Lo que tenemos que hacer es, de verdad, no ponernos complacientes con lo que tenemos y decir, ¿por dónde fallamos? Y venga, medidas y más medidas, jóvenes y a todo el mundo. Y seguir trabajando en ello, ¿no? Vamos a ver las concentraciones de repulsa esta mañana en diferentes instituciones y lugares de Navarra. Son los compañeros de Blanca Ester. Se han concentrado a las puertas del Departamento de Derechos Sociales, donde la fallecida trabajaba como administrativa. Ayer no fue a trabajar. Se sorprendieron de que no hubiera avisado de su ausencia. Hoy saben por qué. Era una persona que ya llevaba tiempo en la administración. Esto lo que nos tiene que llevar es, lógicamente, a seguir invirtiendo trabajo, esfuerzos para que este tipo de situaciones pues, no se den. Blanca Ester también era afiliada y delegada sindical de Comisiones Obreras. Hoy sus compañeros también se han concentrado para recordarla y para pedir que se apliquen más medidas para que hechos como este no sigan sucediendo. Los recortes en las políticas públicas y para la prevención de la violencia que hemos tenido durante años de la crisis hacen que todavía no podamos resolver este problema. Nosotros entendemos que la violencia machista es una cuestión de Estado y por eso al Gobierno y a los gobiernos, tanto el de Navarra como el del Estado, corresponde dotar presupuestariamente partidas para la eliminación de esta lacra social. Concentración también en el Parlamento de Navarra y en el Ayuntamiento de Pamplona. Manifestar nuestro rechazo, también nuestra solidaridad con el Ayuntamiento y con el pueblo de Burlada y, por supuesto, renovar una vez más nuestro compromiso para seguir luchando de la mano de los colectivos y de la ciudadanía. Concentraciones de repulsa que se repiten entre la incredulidad, el rechazo y la rabia. Voces que dicen no a este tipo de conductas y en pro de la justicia y de la libertad. Son valores que precisamente algunos amigos de la víctima nos comentaban, ¿no? Cómo defendía claramente Blanca Ester Márquez Andrés. Siguen buscando los bomberos en el río Arga, en el río Ulzama. Siguen buscando de momento una búsqueda infructuosa del cadáver de esta mujer. Vamos a verlo en el siguiente vídeo. Blanca Ester y su presunto homicida convivían en el número 10 de esta calle de Burlada. Él, Francisco Javier Nieto, separado y con una hija, confesó ante la policía haber matado a su pareja el sábado tras una discusión. Dijo ante la Policía Nacional que la estranguló y la arrojó desde este puente de Arre al río Ulzama, envuelta en una alfombra. El dispositivo de búsqueda se ha reactivado hoy y buscan en el río el cuerpo de la mujer desaparecida. Que era imposible bucear en el fondo, dada la fuerza y la turbidez del agua, pero que sí que se podía bucear en superficie y en las márgenes del río, pues si hubiera quedado a lo mejor sujeto el cuerpo a la vegetación y fuera visible. Y que también el problema era que si el cuerpo había quedado sumergido no flotaría hasta pasados 4 o 5 días. Según su testimonio, el autor confeso arrojó el cuerpo al río el domingo por la mañana antes de que amaneciera y todo apunta a que la versión es cierta, ya que una persona alertó a la Policía Municipal de Burlada al ver a un hombre metiendo un bulto en un coche. La llamada se produjo al mediodía, 6 o 7 horas después. Se acudió, por los datos que tengo, a comprobar el vehículo al que hacía referencia. El vehículo aparecía perfectamente aparcado, con lo cual pues no se le dio más trascendencia. Convivían desde hacía un año y no constaban denuncias previas. Ni denuncia, ni intervención a lo mejor de policía municipal, porque a veces ves en el parte pues bueno, ciertas discusiones que te pueden poner sobre aviso y sobre alerta, pero en este caso no. La verdad es que era una pareja, entre comillas, lo que podemos decir normalizada, pero este es un patrón que, como bien dices, se repite muy habitualmente. No, se les veía muy bien. Aparentemente bien. Que él te gustase o no te gustase era otra cosa, pero aparentemente se les veía muy bien. Los vecinos de Burlada seguían hoy conmocionados por lo ocurrido. La víctima era muy conocida en la localidad. La familia está totalmente integrada en el pueblo. Pues... Y el vecino mío era. Estaba separado y estaba con la chica esa y yo el tiempo que he vivido ahí no era de mucho trato. Te puedo decir que es indignante. No tiene nombre de decir que
a sangre fría sea capaz de matarla y bajarla en el ascensor. Burlada está hoy de luto y sus vecinos lanzaban un mensaje de rechazo y condena a la violencia machista. Y animo a que se denuncie alto y claro. Indignante. La primera reacción de la gente es sorpresa absoluta, la segunda es la indignación. El juzgado de violencia de género se encarga de instruir el caso que, de confirmarse, sería el primer crimen de violencia de género en Navarra desde el año 2011. Bueno, es el resumen de los hechos. Delito de homicidio así ha sido considerado. En este caso falta premeditación para no ser considerado un asesinato, ¿no? Esa es la diferencia. Sí, yo solo quería comentar una cosa antes, la importancia de la búsqueda de su cadáver, porque además de lo terrible del suceso, la posibilidad de despedirse. O sea, es muy importante para sus seres queridos y para todas las personas que queremos. O sea, es fundamental el que no se deje la búsqueda del cadáver, ¿no? O sea, esta parte. Luego, bueno, a mí sí que me parece, no sé si ha habido mucha premeditación y alevosía, pero sí que ha habido un cálculo, es decir, posterior, ¿no? Es decir, o sea, de subo, bajo, la llevo, la traigo, la envuelvo, me deshago del cadáver, luego no, o sea, pero evidentemente ha habido. Pero bueno, yo, francamente, en esto, como decimos, esto ha sido un asesinato. Llevamos muchos tiempos diciendo esto no son arrebatos, son asesinatos de mujeres. Tenemos que tener mucha conciencia con eso y, como comentaba Cristina, es que si nos tocan a una, nos tocan a todas, y en esto hay que ser muy firmes, ¿no? Y por último, de verdad, sí que hay una cosa que yo quiero ponerlo en valor. Sí que sirve todas estas movilizaciones y la concienciación ciudadana. A su familia muchísimo, pero también para todo el mundo, porque muchas veces, es verdad, la sociedad va por delante hasta en medidas reales que se puedan tomar, porque igual son difíciles Salir algunas. a la calle es importante. ¿No? Es fundamental, y esto antes era impensable, ¿eh? Yo os lo digo porque quienes hemos vivido hace 30 y 40 años esto, era impensable, esto era una cosa de locas, ¿no? Ha habido dos personas en el vídeo que habéis puesto que han hablado de indignación, y precisamente por esa indignación, no de forma catártica, porque no lo va a ser, pero sí que merece con toda justicia el mínimo de reparación de las convocatorias y el mínimo de reparación de tener una cobertura mediática que no se quede en el suceso. Yo creo que del terrorismo, de todos los años de terrorismo, aprendimos que cuando cambió la cobertura mediática y conocimos de verdad a las víctimas, no una fotografía con un nombre y apellido, sino conocimos su historia y el porqué de la injusticia de su asesinato, empezamos a comprender también mejor pues todo lo pernicioso de la violencia y todo lo perverso de la violencia. Y aquí estaríamos, yo creo, que en una situación parecida. Pero eso sí, siempre que ese acompañamiento que se pueda hacer hoy, mañana, etcétera y tal, luego tenga también una correlación posterior en formas de políticas de seguimiento hacia esos familiares. Sí, unas consecuencias prácticas, en definitiva, que no queden solo, ¿no?, en el rechazo absoluto a este tipo de violencia, esta violencia más en nuestro país. Nos quedamos con estas reflexiones de momento, aunque abundaremos en este tema más adelante a lo largo del programa. De momento, gracias a nuestros colaboradores, a Jorge Aguirre, a Jesús Barcos, a María García y a Tere Sáez. Muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí y por acompañarnos en un día tan difícil, ¿no?, y tan triste y tan oscuro. Hacemos una pausa y continuamos.